evangelismo, ¿verdad? Yo creo que son dos cosas que tristemente la iglesia ha dejado de hacer, ¿verdad? Y que son dos pilares dentro de la iglesia, ¿verdad? Son dos columnas que sostienen una iglesia, la oración y el evangelismo, ¿verdad? Sin darnos cuenta, lo dejamos atrás, ¿verdad? Así tan fácil. ¿Cuántos se hacen propósitos de año nuevo? Levanten su mano. De los que levantaron su mano, ¿cuántos se propusieron evangelizar? ¿Seguros? Voy a checar su lista de propósitos, a ver si es cierto que viene ahí. Tristemente la iglesia lo ha dejado de hacer, ¿verdad? Hemos dejado a un lado la oración y el evangelismo, que van de la mano, ¿verdad? La oración, ¿usted cree que es necesaria la oración dentro de la iglesia? ¿Por qué es importante la oración? Que alguien me diga. Porque es un mandato. Porque es un arma poderosa. Porque es un arma de lucha, ¿verdad? Que nosotros utilizamos. La oración es necesaria en la iglesia porque es la que sustenta todo trabajo, todo proyecto. Por cada hermano que usted ore con necesidad, Dios obra a través de esa oración, ¿verdad? Porque habla de nuestra intimidad con Dios. ¿Usted cómo practica con Dios? Orando. Y si usted no ora, eso me da a entender que usted no practica con Dios, ¿verdad? Entonces habla de nuestra intimidad con Dios, ¿verdad? Porque es la forma en la que nosotros podemos pedirle a Dios y sobre todo agradecer a Dios, ¿verdad? Por su gracia, su amor, su misericordia día a día con nosotros. Entonces es de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Es con la cual acudimos ante Él, ante cualquier adversidad. Cuando usted está pasando por una situación difícil, ¿qué hace? Oramos, ¿verdad? Le pedimos y clamamos a Dios a través de la oración, que nos ayude y que obre a nuestro favor, ¿verdad? La oración y el evangelismo van de la mano, es decir, no pueden separarse, ¿verdad? Usted no puede evangelizar si no lleva una vida de oración. Amén. Amén. Porque la oración es lo que va a sustentar su evangelismo, ¿verdad? En el cual usted... ¿Cuántos evangelistas hay aquí? Levanten su mano. Amén. Todos tenemos que ser evangelismo, ¿verdad? A algunos se nos ha llamado a ser evangelistas, ¿verdad? Y se podría decir que es nuestro fuerte, ¿verdad? Pero todos tenemos que compartir la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué es importante la oración dentro del evangelismo? Porque la oración prepara el terreno para el cual nosotros vamos a ir a hablarle a la gente, ¿verdad? No hablo de un terreno físico, sino un terreno espiritual. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Contra qué es nuestra lucha? Acompáñenme a Efesios 6:12, si alguien lo puede leer, de favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces, ¿contra quién es nuestra lucha? Entonces, habla de un ambiente espiritual, ¿verdad? Entonces, nuestra oración prepara el campo en el cual nosotros vamos a ir a evangelizar. Es necesario que cada uno de nosotros que quiera evangelizar, invirtamos gran parte de nuestro esfuerzo en la oración, ¿verdad? La obra es evangelizar, pero en realidad nuestro fuerte debe ser la oración, ¿verdad? Porque es el que nos va a dar la preparación para poder compartir el evangelio, ¿verdad? Por aquellas almas que están perdidas y para cancelar cualquier maquinación del enemigo para estorbarnos. ¿Ustedes creen que a Satanás le gusta que prediquemos el evangelio? No. Satanás sabe el evangelio, se sabe toda la Biblia, ¿verdad? La diferencia es que nosotros la practicamos y la vivimos, y sobre todo tenemos la oportunidad de compartirla, ¿verdad? Entonces la oración y el evangelismo van
de la mano. Y es algo que la iglesia ha dejado de hacer y de practicar. El orar, vivir una vida en oración y sobre todo el evangelizar. ¿Por qué usted cree que las iglesias están vacías? Porque nosotros no cumplimos con nuestra labor de evangelizar. Si usted evangelizara a diario, ¿cómo estaría la iglesia? Llena, ¿verdad? Quizá no luego, pero quizá esa palabra va a tomar vida en algún punto de su vida y ella va a poder congregarse, ¿verdad? Entonces es necesario hacer trabajos, ¿verdad? Pero nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué razón debe de orar un evangelista? Levante su mano los que me dijeron que son evangelistas. ¿Por qué razón puede orar usted, hermano? Pues para fortalecerme y para cuando yo vaya a evangelizar, vaya llena del Espíritu Santo. Por un bien. ¿Qué más? Hermana Lola, ¿usted por qué puede orar siendo evangelista? Pues como comentabas tú, Jaciel, para preparar el camino para que cuando llevemos la palabra, pues esa persona la reciba con gozo. Amén. Podríamos decir que nosotros podemos orar para que se nos quite la pena, ¿verdad? Para que Dios nos ponga a alguien, ¿verdad? Que en realidad necesite conocer del Evangelio, entre muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos aspectos por los cuales nosotros tenemos que orar antes de poder evangelizar. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque también nos da miedo que la gente nos rechace. ¿Cuántos son penosos? Así como me ven aquí, yo también soy bien penoso. A mí me da pena hablarle a la gente, pero es necesario, ¿verdad? Entonces también oramos para que Dios nos quite la pena, para que nos dé las palabras correctas. Pero vamos a ver algunos aspectos por el cual tenemos que orar al momento de evangelizar. Número 1, para los que anotan, para que se nos sea dado la palabra al anunciar el misterio del Evangelio. Repito, para que se nos sea dada palabra para anunciar el misterio del Evangelio. Muchas veces queremos hablarle a las personas, pero no sabemos cómo, ¿verdad? Por eso hay capacitación de evangelismo, por eso es necesario leer la Biblia, porque nosotros no predicamos de nosotros mismos, ¿o sí? No. ¿De quién predicamos? De Jesús. Entonces, si nosotros no leemos, si no conocemos de Jesús, ¿cómo vamos a hablar de Él? ¿Verdad? Entonces, es necesario orar para que se nos sea dada palabra para anunciar el misterio del Evangelio. Acompáñenme a Efesios 6, 18 y 19. Efesios 6, 18 y 19, y confírmeme con un amén cuando ya lo tenga. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios, orando, ¿qué dice ahí? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, al fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces es necesario orar para que Dios nos dé las palabras correctas, porque quizá si lo hacemos a nuestra manera podemos ofender a nuestro hermano. ¿Qué pasaría si ustedes le hablan diferente a una persona que es totalmente distinta a lo que ustedes están acostumbrados a hacer? Se puede ofender. Quizá usted les hable de algo y él no entiende ese contexto, ¿verdad? Por ejemplo, si a uno de ciudad usted le habla como los del campo, ¿le entenderá? Diré, ¿y eso para qué se usa o eso qué es? ¿Verdad? Y viceversa, los del campo les hablan las cosas de la ciudad, no los van a entender. Entonces tenemos que conocer el terreno y que Dios nos dé las palabras correctas para hablarles. La forma en que nosotros nos compartamos el Evangelio influirá en la aceptación de la gente, ¿verdad? Muchas veces no es que la gente nos rechace, es que muchas veces no nos entiende. Como por ejemplo, quizá usted no me entienda ahorita porque hablo bien rápido, por sus caras que me hacen, ¿verdad? Pero es mi forma de hablar, ¿verdad? Quizá a usted le gusta que le hablen más lento, pero es mi forma de hablar, ¿verdad? Pero entonces nosotros va a influir mucho en cómo le hablemos a aquellas personas con cuales vamos a compartir el Evangelio, ¿verdad?
Por ejemplo, un comerciante, ¿cómo anuncia su producto? ¿Quién es comerciante? ¿Qué va a llevar? ¿Qué vende? Vete, güey. Barato. Para que les compren, para que les compren. ¿Qué lleva? ¿Qué hace un comerciante con su producto? Lo exhibe, lo exhibe. Lo exhibe, le habla con ánimo, le dice, mira, este lo va a hacer 10 años más joven, ¿verdad? Y usted, dame 10 galones, ¿no? Le ofrece el producto con entusiasmo, con una sonrisa. Pero ¿qué pasa cuando alguien llega con amargura? Mire, te traigo este producto que te va a hacer feliz. No, pues tómatelo tú, ¿no? Te va a sonreír. Entonces, y tanto es su poder de convencimiento que a veces ni lo necesitamos, pero lo compramos. ¿Le ha pasado? Sí. Que hay cosas que usted ni lo necesita, pero como se lo ofrecieron de una forma bien bonita, lo compró. ¿Usted cree que todos necesitamos del Evangelio? Amén. Entonces, compartámoslo con ánimo, ¿verdad? Con una sonrisa. Usted imagínese que llegue y Cristo te va a hacer feliz, te va... ¿No? ¿Tú no lo tienes o qué? Nos van a decir, ¿verdad? Entonces, también que se vea en nosotros, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Como se los comentaba Azul. ¿Estás feliz? Díselo a tu cara. Muchas veces decimos está feliz y estamos con nuestra cara así todos amargados, ¿verdad? No lo digo por ustedes, ¿verdad? Entonces, todos necesitamos del Evangelio, ¿verdad? De algo bueno que viene a ser en nuestras vidas, que es transformarnos y cambiarnos, ¿verdad? Entonces, punto número 1, dijimos que es para que se nos sea dada palabra para anunciar el misterio del Evangelio, ¿verdad? Ya sea en el contexto que nosotros tengamos que utilizar las palabras, Dios nos las va a dar, ¿verdad? Y va a poner las palabras correctas. ¿Por qué? Porque a veces podemos generar un conflicto, ¿verdad? Ya sea contra unos testigos de Jehová, contra unos mormones, etc. Entonces Dios nos da las palabras correctas. ¿Amén? Amén. Punto número 2, por protección. Tenemos que orar por protección. ¿Usted cree que un evangelista pueda sufrir algún riesgo? ¿Sí o no? Sí. Entonces tenemos que orar por protección. Vamos a ver Romanos 15, 30 y 31. Romanos 15, 30 y 31. Amén. Dice así la palabra de Dios: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Vamos a ver también 2 de Tesalonicenses 3, 1 y 2, si alguien lo puede leer, por favor. Por lo demás, hermanos, orad por vosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Amén. ¿Ustedes creen que hay gente que no le gusta escuchar el Evangelio? Sí. Quizá porque tuvo un conflicto, quizá porque tenga alguna enfermedad y está en contra de Dios. Y cuando usted le va a hablar del Evangelio, ¿qué hacen? Cierran totalmente las puertas y nos rechazan, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios vivimos en un país en donde todavía no existe la persecución, pero hay países o lugares en donde el Evangelio no puede ser compartido, ¿verdad? Entonces ahorita tenemos la dicha, la oportunidad de hablar de Dios a los demás, entonces hagámoslo, ¿verdad? En la predicación del Evangelio hay mucha oposición y maquinaciones del diablo para estorbarnos, porque al diablo no le gusta que prediquemos de Dios, ¿verdad? Y así habrá gente que nos quiera hacer daño o que nos quiera provocar un pleito. Pero no solo así, sino también los espíritus malignos nos atacan. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted quiere leer, orar la Biblia, ir a la iglesia, es cuando más sueño le da. Sí. Entonces, ¿es usted o quién cree que sea? El diablo, ¿verdad? Conocí a una hermanita que decía que si usted se está durmiendo en la iglesia, es porque el diablo le está haciendo piojito, ¿verdad? Entonces, no tenemos que dejar que
que el diablo tome parte ni suerte en nuestro plan de ir a evangelizar. Entonces tenemos que orar por protección, ¿verdad? Quizá usted también quiere salir a evangelizar, pero ya le dio gripa. Entonces, así griposos, ¿cómo nos vamos a acercar a alguien? Nos hacemos de lejito, ¿no? Entonces, es cuando el diablo más nos empieza a atacar, y atacar. Es por eso que es necesario orar por protección, ¿verdad? Tanto de enfermedades como por físicas, ¿verdad? Porque hay gente que quizás se pueda poner violenta, ¿verdad? O quizá le vamos a ir a hablar a un drogadicto, no sé, y trae un arma y nos quiere hacer algo, ¿verdad? Entonces es necesario orar por protección. Amén. Amén. Vamos a ver nuestro punto número 3, que es necesario orar para que el entendimiento de los incrédulos sea iluminado por la luz del Evangelio. Punto número 3, repito, es para que el entendimiento de los incrédulos sea iluminado por la luz del Evangelio. ¿Alguien me puede ayudar a leer 2 de Corintios 4, 4 al 6, por favor? 2 de Corintios 4, 4 al 6. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Amén. Muchas veces creemos que la gente que no es la que no quiere escuchar el Evangelio, pero en realidad es el enemigo, ¿verdad? El que los tiene atados, y dice que ciega totalmente su entendimiento, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios es luz, ¿verdad? Es la que nos guía, pero si nosotros tenemos los ojos vendados, ¿cómo vamos a ver esa verdad? ¿Verdad? Por eso es necesario nosotros ir a compartir el Evangelio y orar para que, dice ahí, que el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Satanás, ¿verdad? Es el que nos tiene atados, que nos tiene cegados, y es a quien manda, ¿verdad? Esos falsos profetas, esos falsos maestros, a enseñarnos nuevas doctrinas, ¿verdad? Nuevas profecías, etcétera. Lo comentábamos con los jóvenes, que hay tanta, se ha dañado tanta la ley de Dios, que lo que no es normal, ya se nos hace normal, ¿verdad? Y es cuando nosotros nos empezamos a engañar, pero tenemos que ir a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, y que Dios nos ilumine, nos quite esa venda de los ojos para que nosotros podamos ver, ¿verdad? Hay gente que no quiere escuchar el Evangelio, pero no porque no quiera, sino porque está atado a Satanás, ¿verdad? Quien nos ha cegado el entendimiento y también nos pone duro el corazón, ¿verdad? Muchas veces, no sé si a usted le ha pasado que por más tiempo que le esté hablando a una persona, no entiende. ¿Sí le ha pasado o no? Sí. Que dice, ya tanto tiempo te he tratado de traer a la iglesia, ¿cuánto tiempo te he hablado? Y sin embargo no entiendes, sigues en las mismas, ¿verdad? Es porque ya hay una dureza en su corazón. Vamos a ver Efesios 4:18. Amén. Amén. Efesios 4. Teniendo el 18. entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Por la dureza de su corazón. Un corazón duro se cierra, ¿verdad? A escuchar el Evangelio, a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está lleno de deseos pecaminosos, de deseos carnales, ¿verdad? Quizá está metido en vicios, en mentiras, etcétera. Entonces tenemos que orar y pedir a Dios que ablande su corazón para que la palabra de Dios pueda entrar en él. Amén.
Si no van a ser de esas personas que les entra por un oído y les sale por el otro, ¿verdad? Entonces tenemos que orar para que Dios les dé entendimiento a aquellas personas que les vamos a compartir el Evangelio. Amén. Vamos a ver nuestro punto número 4, que es necesario orar para que el Señor abra las puertas para la predicación de su Evangelio. Repito, tenemos que orar para que el Señor abra las puertas para la predicación del Evangelio. ¿Alguien me puede ayudar a leer Colosenses 4, 3 y 4, por favor? Oramos también al mismo tiempo con nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. El enemigo siempre va a cerrar las puertas para que nosotros podamos compartir de Cristo, ¿verdad? Pero ahora sí que nosotros tenemos que arremedar a los testigos de Jehová, ¿verdad? Tenemos que ir ¿a qué? A tocar puerta por puerta para ir a predicar el Evangelio, ¿verdad? El enemigo siempre va a estar en contra de que nosotros prediquemos y cerrará muchas puertas en los lugares donde queramos ir, ¿verdad? Pero con la oración Dios puede abrir esas puertas que quizá nosotros veamos que no hay manera de abrirlas, ¿verdad? En donde menos nos imaginamos, Dios va a abrir aquellas puertas, ¿verdad? Que parecen imposibles para poder llevar su palabra a cada rincón del mundo, ¿verdad? Por eso es necesario ir a cárceles, ir a hospitales, ir a escuelas, ir a parques, ir a calles, en donde sea, pero es necesario predicar el Evangelio y que todo el mundo pueda conocer a Jesús. Amén. Vamos a ver Hechos 14, 27. Hechos. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, requirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Amén. Pablo, como judío, nunca pensó que la salvación fuera también para los gentiles, pero Dios le abrió la puerta para que el Evangelio llegara a todas partes, ¿verdad? Antes, ¿cómo se compartía el Evangelio? En los tiempos de Jesús. Aparte, En las casas, lo publicaban en Facebook, mandaban textos en WhatsApp. ¿Cómo era antes? en las cuevas, las cuevas. Antes era de voz, ¿verdad? Yo se lo compartía a él lo compartía con alguien más y así iba, en cadenita, ¿verdad? Entonces ustedes no saben si usted le predica, ¿verdad? Quizá a alguien que salió de los vicios, él pueda ir con los demás y compartir su testimonio de cómo Dios lo transformó y se vuelve una cadenita y se va compartiendo el Evangelio, ¿verdad? Entonces es necesario hablarlo, pero también es necesario practicarlo. ¿Amén? Amén. Practicar el Evangelio. Vamos a ver 1 Corintios 16, 9. Y alguien que me ayuda a buscar también Apocalipsis 3, 8. 1 Corintios 16, 9. Porque se le ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Amén. Ahora Apocalipsis 3, 8. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Si Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Amén. Diga conmigo, nadie. Nadie. Nadie puede cerrar una puerta que Dios ya abrió. Amén. Entonces es necesario orar para que Dios nos abra puertas para poder ir a predicar el Evangelio. ¿Verdad? No cualquiera tiene esa gran dicha y esa gran oportunidad de hacerlo. Pero si nosotros la tenemos, hagámoslo. ¿Verdad? Es necesario que nosotros cantábamos hace rato, somos portadores ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces compartámosla, ¿verdad? Muchas veces queremos venir a la iglesia
alimentarnos, y quizás es bueno, ¿verdad? Quizás es bueno nutrirnos todo el tiempo de la palabra de Dios, o también nutrir a los demás, ¿verdad? Imagínense que todo el tiempo usted cocinaba para usted solito. A veces queremos que la gente pruebe nuestro sazón, ¿verdad? Decir que qué rico cocinamos, que qué ricas cosas hacemos. Entonces, así como es la comida, tenemos que compartir nuestra comida espiritual, ¿verdad? Engordarnos espiritualmente, hablarnos, aunque también algunos ya estamos carnalmente engordados, ¿verdad? Pero es necesario engordarnos espiritualmente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Nutriéndonos de la palabra para poder compartirla, ¿verdad? Ser luz en medio de las tinieblas. Hay veces que hay lugares en donde ni nos imaginamos que Dios nos va a ir a parar ahí, ¿verdad? Pero sin embargo, ahí se va a sembrar una semilla que tarde o temprano se va a dar fruto. Por ejemplo, nuestra iglesia se caracteriza por ser una iglesia misionera. En la sierra de Oaxaca no se llevaba para nada la palabra de Dios. Incluso el pastor sufrió persecución ahí. Pero hoy en día, gracias a Dios, ya tenemos más de 7 iglesias ahí. Entonces, el evangelio puede transformar, el evangelio puede cambiar, el evangelio tiene poder, ¿verdad? Y ese poder solamente viene por parte de Dios. Si nosotros lo compartimos, Dios tarde o temprano va a hacer la obra en cada rincón y cada lugar en el cual vamos a llevar ese evangelio, ¿verdad? Entonces tenemos que tener la seguridad que si Dios abre puertas, ningún ser humano y ninguna fuerza la va a poder cerrar. Amén. Amén. Punto número 4. La salvación de los hombres es por el cual tenemos que orar. Como evangelistas tenemos que orar por la salvación de los hombres. Vamos a ver 1 Timoteo 2, del 1 al 4. 1 Timoteo 2. De todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos bien y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Dice el versículo 4 que Él quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Repetimos, ¿cuál es la verdad? La palabra de Dios. Dios quiere que todos conozcan de Él y le sirvan a Él. Amén. Entonces nosotros tenemos que orar, ¿verdad? Por la salvación de todos los hombres, ¿verdad?